Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras los ataques informáticos realizados el pasado 14 de julio, esta semana la ministra de Telecomunicaciones declaró a CNT en emergencia institucional y anunció un listado de acciones a tomar. Para analizar este tema nos acompaña Juan Carlos Solines, abogado en Telecomunicaciones y Tecnología. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liz, un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, como decíamos, 2 semanas después prácticamente de haber sido CNT el blanco de este hackeo de información, donde las autoridades reconocieron que fue un ataque cibernético sofisticado, pero también que no hubo fuga de información. Lo cierto, se decide ahora anunciar esta declaratoria de emergencia. ¿Qué esperar después de esta decisión que ha tomado el gobierno en torno a CNT? Bueno, esperar que se tomen los correctivos adecuados, que se den los pasos indicados para enfrentar una crisis de la magnitud que se está enfrentando. Le he escuchado a la ministra hablar de que es el ataque más grave y más poderoso que ha sufrido el Ecuador en su historia. Habrá que corroborar y verificar eso, pero en todo caso es un anuncio muy grave respecto al ataque del que ha sido víctima no solamente CNT, porque ya han surgido otras instituciones que han declarado haber sido vulnerados sus sistemas. Por tanto, creo que es un tema que ante todo tiene que ser abordado de manera integral. Es decir, la ciberseguridad de un Estado, hoy en tiempos de la cuarta revolución industrial, requiere de un acercamiento y de un enfoque absolutamente integral, transversal, porque decir, digamos, apresuradamente que hay o no hay fuga de información, hay que utilizar los términos adecuados. No necesariamente debe haber fuga de información para que, por ejemplo, se produzca un ransomware, que es básicamente tener la información cautiva, pero impedir el acceso a su legítimo tenedor o administrador. Es lo que probablemente ha sucedido en CNT. Ha habido una evolución en los informes y en las declaratorias públicas que se han hecho, en donde desde una minimización al ataque se ha ido identificando la magnitud hasta el punto en donde estamos ahora, que hay una declaratoria de emergencia institucional. Y se lo preguntaba también porque la ministra decía, ¿no?, dentro de las medidas que anunció posterior al declarar esta emergencia, que se iba a hacer ahora una evaluación real de la situación en la que está CNT, que incluso se iba a realizar una auditoría con expertos internacionales. Entonces, a partir de esos resultados, ¿qué pauta se puede marcar de ahí en adelante para esta empresa que, recordemos, pues incluso el gobierno anterior analizaba dar paso a una monetización, una privatización, y se cuestionó porque se decía que era una de las empresas más rentables que tenía el gobierno? A ver, partamos de una premisa, Liz. Hoy en día no hay ninguna agencia gubernamental en el mundo, ni ninguna empresa privada, multinacional, gran corporación, que no esté sujeta a algún tipo de riesgo de ataques cibernéticos, de ataques informáticos. Es decir, hoy en día es un problema sumamente grave a nivel global. Existen crimen organizado, delincuencia muy sofisticada alrededor de esto, y yo me atrevería a decir que no hay ningún sistema informático que no sea vulnerable. Hemos escuchado que inclusive las agencias de seguridad de países desarrollados son sujetas de ataque, grandes corporaciones que se supone que tienen grandes seguridades también. Las instituciones financieras son uno de los objetivos favoritos del crimen informático. De allí que debemos partir de esa premisa, ¿no? Cualquiera está expuesto y es vulnerable a un ataque informático. Con esta premisa debemos decir que el problema no es solamente de CNT. A mí me parece muy apropiado que ayer hayan salido en rueda de prensa la ministra de Telecomunicaciones acompañada de la ministra de Gobierno, porque para una política integral de ciberseguridad debería estar involucrado no solamente esos 2 ministros, deberían estar involucrados el ministro de Trabajo, la ministra de Educación, el ministro de Defensa, por supuesto. Es decir, todos los frentes, porque el tema de la sociedad de la información y los riesgos a los que los expone la sociedad de la información tienen que ser abordados desde el ecosistema, ¿no? Entonces, hacer una evaluación de la magnitud del ataque y de los daños perpetrados o de la situación real de CNT me parece adecuado, pero más allá de eso, porque estamos hablando también de Petroecuador, hay rumores también de que instituciones privadas han sido hackeadas. Entonces, es un tema que está atacando al Ecuador en su conjunto, y así tiene que abordarse el tema.
Es decir, tiene que crearse una fuerza de tarea, he oído que van a crear una secretaría, pero más allá de eso tiene que haber un criterio claro respecto a una política pública de ciberseguridad. Ahora, pero caso contrario... No, se me iba a decir, caso contrario... Caso contrario, va a seguirse repitiendo. Recuerde que, Liz, que hace 2 años, en 2019, me parece que en mayo de 2019, se produjo esta gran filtración de datos personales, más de 20 millones de datos ecuatorianos, con el caso de Novastrat, ¿no? Y ahí se tomaron una serie de medidas supuestamente para corregir eso. Y sin embargo hemos venido sufriendo nuevos ataques hasta los últimos que estamos tratando el día de hoy. Pero entonces, precisamente es un tema permanente. No es un problema actual, no es que esto está pasando recién acá en el Ecuador, más aún en el mundo, sino que ya se lo veía como una amenaza. Y recuerdo incluso recién posesionado el ministro de Defensa en una entrevista aquí, nos dijo que ese iba a ser un punto en el que iban a trabajar, porque los ataques ahora se presentaban de forma cibernética. Ahora se habla de dar un paso, de cambiar, de tener la información en servidores físicos a subirlos a una nube donde estén más protegida esa información y así no ser tan vulnerables. Pero llega tarde la medida porque incluso la ministra de Salud también mencionaba que ha habido posiblemente una fuga de información de decenas, centenares de ecuatorianos, miles de ecuatorianos dentro de la base de vacunación. Y hay otra alerta ahí que se genera. Entonces, ¿hasta qué punto esperamos a que suceda algo para reaccionar y comenzar ahora sí a analizar y poner la atención en... También se ha anunciado que ha habido una filtración de datos importante respecto a quienes se han sometido a pruebas de PCR, me parece. Y claro, efectivamente evidencia que es un tema sistemático. Estos grupos organizados, que ojo, también es importante que entendamos, para saber a qué nos enfrentamos, que no es solamente un tema delincuencial, hay un tema de activismo también detrás de los hackers, hay un tema de convicción, y cualquier política de ciberseguridad que enfrente este problema propio y que ha ido evolucionando y sofisticándose a lo largo de los últimos años, tiene que entender lo que hay detrás, ¿no? Tiene que entender que es un tema eminentemente técnico, que hay que entender los objetivos que se buscan, los tipos de criminalidad que existe, quiénes están detrás para poder abordarlo. Prueba de ello, Liz, es que los principales hackers en el mundo que han sido capturados e incluso en muchos casos han sido sentenciados, en algunos casos a cientos de años de prisión por los crímenes cibernéticos cometidos, han sido condonadas sus sentencias y han sido incorporados a las agencias de inteligencia y de seguridad de los estados para que ayuden a justamente desarrollar y diseñar estas políticas de ciberseguridad. Eso nos da la medida de que se requiere de múltiples talentos y conocimientos para establecer una política de esta naturaleza. Por eso mencionaba que tiene que ser una política integral, ¿no? Entonces, ahora oigo que van a traer expertos internacionales. Yo me atrevería a decir que lo importante aquí es saber qué políticas públicas se van a adoptar, porque como decías, Liz, a raíz de lo de Novastrat, se estableció que se iban a imponer seguridades en los servidores de CNT, ¿no? CNT cuenta con una ISO 27001, que es el estándar internacional de seguridad, pero tener un estándar de internacional de seguridad no es suficiente, porque digamos, los ciberdelitos, los hackeos y la sofisticación de los ataques va evolucionando constantemente. Entonces es un tema en que hay que estar actualizándose más allá de que uno tenga la... Y respecto a los estándares internacionales, también existen para cada sector. Entonces no hay que inventar el agua tibia. Claro. Por ejemplo, para el sector salud, que maneja información médica, fichas clínicas, todo lo que implican datos sensibles de los ciudadanos, o sea, son datos personales, pero adicionalmente son datos sensibles, tiene un estándar que es el IHIPPA, ¿no? Que ya te establece. Entonces, cuando uno va a contratar servicios para alojar información que contengan datos personales, bases de datos que contengan datos personales, tiene que ver que el proveedor de servicios, la nube en este caso, cumpla con esos estándares, cumpla con esas seguridades que ya están establecidas. Ahora, entonces, aquí se cometió un error, y si quieres lo analizamos más adelante, Liz, que es en el Código Ingenios se restringió que las instituciones públicas ecuatorianas puedan alojar bases de datos en nubes que no se encuentren en territorio ecuatoriano. Y creo que eso es un grave error. He oído en los últimos días, incluso en las reseñas periodísticas, que hay quienes dicen que se debe mantener la información del Ecuador.
Eso es una posición absolutamente arcaica. Yo mantengo la información donde es más segura. No importa si es que el servidor está en el Ecuador, o está en la China, o está en Estados Unidos. Y hablando de estos puntos que necesitan una revisión, a lo mejor, a propósito de eso, ya se ha mencionado también a raíz de lo que ha pasado en CNT, que se trabaja en la implementación de una ley de protección de datos. ¿Hacia dónde debe enfocarse esa ley o ya, a grosso modo, qué cree usted que es lo que debe primar en esta ley? La ley existe, Liz. Pero los cambios que se van a hacer porque apuntan a eso. Sí, aunque llegó 2 años tarde, 2 décadas tarde al Ecuador, porque en realidad era una ley que debíamos haberla aprobado hace 20 años, en mayo último, en el 11 de mayo de 2021, se aprobó la ley de protección de datos personales, que era un vacío enorme que había en la legislación ecuatoriana. La ley está. Lo que pasa es que hay un periodo, que me parece en mi criterio muy extenso, de 2 años, para que se implemente esa ley y tanto el sector público como el sector privado hagan los respectivos ajustes para cumplir con esa ley que se enfoca en la protección de datos personales. Pero, por lo tanto, digamos, no hay mucho que reformar en esa ley porque además acaba de ser aprobada, entonces inclusive hay un impedimento legal para hacer reformas. Pero, por ejemplo, sí se puede reformar el artículo 146 del Código Ingenios, ¿no? Que restringe la capacidad que tienen las instituciones públicas de alojar sus bases de datos en nubes, aunque no se encuentren en territorio ecuatoriano, pero que cumplan con los estándares. Cuando se produjo el caso de Novastrat hace 2 años, en 2019, estaban alojados en una base de datos en una nube sin ninguna seguridad en Miami, ¿no? A la que podían acceder fácilmente cualquier persona, y estaban datos del BIES y estaban datos del registro civil, ¿no? Entonces, aquí vemos que no se trata solamente de tomar medidas parche frente al momento, sino que hay que tomar medidas. En Colombia, por ejemplo, se dictó un decreto y un instructivo que permite que las instituciones del Estado contraten con los grandes proveedores de nube en el mundo, ¿no? Llámese Oracle, llámese Google, llámese Amazon Web Services o Microsoft, ¿no? Que son los grandes proveedores, y se hizo un acuerdo marco en donde las instituciones que quieren contratar servicios de nube tienen que llegar a unos acuerdos mínimos con estos proveedores de nube para garantizar que la información se encuentre segura. La ley de protección de datos establece los requisitos y las obligaciones que tienen los responsables por la data personal de las instituciones públicas, pero insisto, mientras no se esté plenamente aplicable, mientras no haya una superintendencia de protección de datos, digamos que no es aplicable todavía la ley, ¿no? Y creo que en eso se debe trabajar dentro de esta política pública, de qué forma podemos, los instrumentos que ya existen, los instrumentos legales, ¿no? Porque de nada sirve que existen 2 artículos en el COIP que sancionen penalmente la intrusión en sistemas de manera no autorizada o la vulneración de información reservada o sensible del Estado, si no hay los mecanismos adecuados para que esa información sea debidamente precautelada. Por eso hablaban de implementar ya esa ley y a la par, incluso, bueno, se comienzan también a delinear otro tipo de acciones para hacer frente a este tipo de ataques desde el punto de crear una Gerencia Nacional de Ciberseguridad. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con este análisis, Liz, abogado Solís. Una última cosa que me parece importante, y es decir que la política de ciberseguridad debe ir incluso a los niños y jóvenes en el currículum de estudios a nivel de las escuelas y colegios, y evidentemente a nivel de los pensums de universitarios, porque la ciberseguridad es una responsabilidad no solamente del Estado. No hay que señalar al Estado cuando se producen este tipo de vulneraciones, sino sector privado y los ciudadanos. Muchas veces las vulnerabilidades vienen por el lado de los ciudadanos. Los ciudadanos, ahora en época de gobierno abierto, por ejemplo, pueden dejar ventanas abiertas que utilicen los hackers para vulnerar sistemas y penetrar. Igual los funcionarios medios de las instituciones que tienen ciertos niveles de acceso pueden dejar abiertas vulnerabilidades por desconocimiento más que por negligencia. Una buena observación, sobre todo ahora en épocas en que la tecnología va un paso adelante. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día.